predestinado a ser pelotero profesional, que era mi propósito de vida, y eso me hizo convertirme en cristiano. Fue así como llegué a la religión del cristianismo. Bueno, mi gente, muchas son las causas por las que las personas se convierten a la religión, sea que pierdan un ser querido, que pase una tragedia en sus vidas, que le haga falta propósito, sentido y un montón de cosas más son causantes de que las personas se conviertan en la religión o a una religión. En el caso mío no fue así. En el caso mío siempre tuve la influencia religiosa por causa de mi abuela. Incluso recuerdo que cuando jugaba béisbol de adolescente, cuando nos mandaban a correr, yo iba corriendo y cantando lo siguiente: el Señor me ayudará, nada a mí me parará. Siempre le agradeceré y conforme a su voluntad, en el 2020 mi sueño cumpliré. Así yo decía, porque el 2020 era mi año de selección. En aquel entonces se seleccionaban los prospectos por año en la fecha de julio 2. ¿Qué sucede? Que a causa de la pandemia no se hizo julio 2, sino que se movió a enero 15. Por ende, ya no iba a ser en el 2020, sería en el 2021. Entonces eso hizo que yo cambiara la canción y empezara a decir: el Señor me ayudará, nada a mí me parará, siempre le agradeceré y conforme a su voluntad mi sueño cumpliré. Ya no decía el 2020. ¿Por qué? Porque no iba a ser en el 2020. Siempre tuve esa influencia religiosa y la causa por la que me convertí a la religión, en mi caso, fue el béisbol. Sí, el béisbol fue la causa por la que me convertí a la religión. Pero como les dije, siempre tuve la influencia por parte de mi abuela. Incluso mi abuela pertenece a una religión donde ellos no trabajan los sábados. Y yo recuerdo que de niño nosotros hacíamos una negociación. Un sábado yo iba para el play a jugar béisbol y otro para la iglesia. Siempre la religión estuvo presente en mí, pero no fue hasta 2019, 2018, 2020 por ahí. En la pandemia yo tenía 16, 17 años y yo tomé la decisión de convertirme al cristianismo. La razón por qué lo hice ya ustedes lo saben, se los dije en videos anteriores. Y en ese proceso de oración del cual ya les he hablado, en ese proceso de oración, yo recuerdo que una noche yo empecé a cuestionarme el por qué yo no era cristiano, que fue a la religión que me convertí, el cristianismo. Yo empecé a cuestionarme y yo decía, pero yo no robo, yo no ando en fiestas, yo no hago lo mal hecho, ¿por qué no me convierto al cristianismo? Eso fue lo que yo pensé en aquel entonces. Y me cuestionaba, mientras oraba de madrugada, me cuestionaba por qué no convertirme al cristianismo. Y luego pensé y dije, sí, me convertiré al cristianismo. Y de ahí llegó la idea, ilusión de que Dios me había hablado y me había seleccionado para que yo fuera pelotero profesional. Entonces ya desde ahí inicié a creer que estaba predestinado y marcado para ser pelotero profesional para la honra y gloria de Dios. Y me convertí al cristianismo. En base a eso lo hice. Y recuerdo que esa creencia era un motor precursor, era una gasolina dentro de mí. Era una gasolina que me impulsaba a hacer las cosas con un ánimo y un entusiasmo, porque como ya yo creía que estaba predestinado a ser pelotero profesional y que era una encomienda de Dios para conmigo, yo no entrenaba por entrenar, sino que yo mientras entrenaba creía que estaba cumpliendo una misión celestial. Sí, una misión celestial. Yo hacía las cosas con toda devoción y de todo corazón para el Todopoderoso, para el Dios de mi mente y la ilusión que tenía
en aquel entonces porque no sabía lo que estaba haciendo, la verdad. Incluso esa motivación era influenciada por las escrituras, que a mi modo las interpretaba y las tomaba como motivación. Particularmente recuerdo que Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Quien está hablando allí no está hablando de cosas así seculares ni nada por el estilo. Quien está hablando allí dice que todo lo puede soportar en el Mesías que lo fortalece, y se refiere a que podría soportar cualquier presión social, porque en aquel entonces estaba encarcelado a causa de el Mesías. Pero yo no entendía eso. Yo entendía que todo se podía en el Mesías que fortalece. Entonces yo entrenaba, y cuando me cansaba yo decía, no, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Incluso hasta Yahoshua 1:9, Josué 1:9 tenía en mi mente, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No te desanimes, porque yo, Yahweh tu Elohim, estoy contigo a donde quiera que vayas. Yo no entendía que eso se refería a que se esforzara a guardar los mandamientos. Yo entendía, conforme a lo que yo quería, que tenía que esforzarme y ser valiente, que Dios estaba conmigo en todo lo que yo hiciera, independientemente de. Así creía en aquel entonces. Incluso recuerdo que mi madre se dio cuenta que yo estaba obstinado y que no me estaba dando cuenta de que el tiempo estaba pasando y lo que yo perseguía no lo estaba logrando, no lo estaba alcanzando. Recuerdo que ella incluso me decía que estaba quedando loco y un montón de cosas más, porque yo no podía ver a causa de la ceguera que tenía, formada por la religión y el béisbol. Religión más béisbol, en mí esa suma, el resultado fue ceguera de pasión. Qué locura, queridos, qué locura. Mi mamá quería hacerme entender que yo no estaba logrando lo deseado. Las madres tienen como un sexto sentido, pero ella me lo expresaba de manera que yo jamás lo iba a entender, porque con la ceguera que yo tenía de religión más béisbol, eso era lo único que había en mi cabeza, religión más béisbol. Hasta que mi papá me envió a practicar a un lugar. En aquel lugar, yo cargado de este motor precursor de textos de la escritura, interpretados a mi manera, que me servían de motivación, yo seguía practicando con la misma pasión. Ya lo de bateador fracasé, yo jugaba shortstop y fracasé como shortstop. Entonces quienes juegan pelota en la República Dominicana lo saben, que si tú no das como bateador y te gusta la pelota, tú quieres firmar, tú quieres ser pelotero profesional, tú te pones a pichar, te pones como lanzador, porque hay más oportunidad. Entonces ya yo fracasé como bateador y empecé a intentar ser pelotero profesional como lanzador alrededor de los 18, 19 años. Sucede que mi papá me envía a dicho lugar. Yo tengo ya 19 años y la cantidad máxima de velocidad que había tirado eran alrededor de 83 millas, si no me recuerdo. Era lo máximo que había tirado. En ese lugar yo practicaba lleno de pasión, lleno de emoción y motivación. Como yo era nuevo, los muchachos hasta pensaban que yo practicaba así, era para que me vieran. Pero en realidad yo no lo hacía para que me vieran, era porque yo creía en mi mente que estaba cumpliendo una misión celestial, y todo lo que hacía de todo corazón lo hacía como si fuese para el Señor. Esa era mi mentalidad y ese era mi impulso. Y un día allá en ese lugar
nos ponen el radar. El radar es un aparato que se utiliza para medir la velocidad de qué milla o a cuántas millas está tirando la pelota el lanzador. ¿Qué sucede? Que ese día yo tiré lo máximo, creo que tiré 73 millas con 19 años de edad. Eso no pinta nada, mi gente. Porque 73 millas tira un niño de 12 años. Eso no pinta nada. Y yo recuerdo que aquel entrenador me dijo, mire, yo no sé la fe que usted tenga, la confianza que usted tenga, es algo que yo no voy a cuestionar. Pero yo, sinceramente, no puedo permitir que usted siga viniendo aquí prácticamente a perder su tiempo. Porque mire la cantidad de millas que usted tiró con esa edad que usted tiene. Eso no da para ser pelotero profesional. Cuando ese hombre me dijo eso, yo lo escuché, callé y reflexioné. En ese momento, en ese día, reconocí que verdaderamente ya yo no podía ser pelotero profesional. Tenía que desistir. No valió lo que me dijo mi madre, las cosas que pasé, sino chocarme yo mismo con la realidad. Cuando sucede eso, yo recuerdo que iba de regreso hacia la casa en la guagua porque era un viaje lejos. Iba bien lejos a ese lugar a practicar. Yo recuerdo que iba casi llorando en la guagua y duré como 45 minutos de camino pensando así, analizando en todo lo que había pasado, por qué Dios me había permitido pasar por tantas cosas si no iba a ser pelotero profesional. Frustración total. Incluso le mandé una foto a mi mamá en el camino y le dije, mami, ya no voy a jugar pelota. Y me dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó, mi hijo? Porque independientemente de ella, sabía la pasión que yo tenía y sabía que yo no iba a tomar esa decisión dizque por ya no ser pelotero. Luego le expliqué, lo dije y lo comuniqué en casa también. Sucede que duré como 2 noches llorando, lleno de frustración y cuestionamiento, porque no entendía por qué había dejado tantas cosas, había sacrificado tanto y no lo había logrado, y por qué, si yo por Dios era amado, tal cosa me había pasado. Y lloré mucho en esos días. Fueron como 2 días, porque luego de allí, como el tercer día, reconocí que tenía que aceptar la realidad. Ya como el béisbol no se iba a dar y ya yo no iba a ser pelotero profesional, y la razón por la cual yo me aferré a la religión fue por el béisbol. Como ya yo reconocí que yo no sería pelotero profesional, en el pasado yo me había dado cuenta que en el sistema religioso del cristianismo en el que me encontraba, muchas prácticas en la iglesia y en su forma de enseñanza no estaban acorde con lo que dice la escritura. Yo seguía en el cristianismo porque entendí que era parte de la misión celestial, ser cristiano y pelotero profesional. Sin embargo, a pesar de yo reconocer que muchas de las cosas que hacían se contradecían y se oponían a lo que dice la escritura, yo seguía allí. Por el béisbol lo hacía. Pero cuando ya entendí que no iba a ser pelotero profesional, lo acepté la realidad. Junto con ello, dejé la religión meses más tarde, porque entendí y reconocí que dicho camino estaba muy apartado
de la verdad. Y solo la verdad nos da libertad. Sigo vivo y ya no soy pelotero.